¿Quieres pasar de esto a esto? No busques más, te explicaré cómo hacerlo ahora mismo. Aprovechando que tengo el conocimiento bien guardado gracias al desarrollo de la parodia de Donkey Kong Country, que por cierto vayan a verlo después de este video. Les comparto con ustedes cómo hacer los sprites pre-renderizados, así que úsenlo con sabiduría. Aparte, capaz les sirva a más de uno para hacer, no sé, una animación de YouTube, su ROM hack de alguno de los juegos de Super Nintendo, o hacer su juego original utilizando gráficos pre-renderizados. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos. Desde ya les aviso que el proceso lo hago en PC con los siguientes programas: Blender y Sprite, ya que es donde mejor trabajo. Por lo que sí, el pequeño Timmy que quiere hacer animaciones 3D en su celular, me temo que tendrá que mirar para otro lado. Por cierto, solo me enfocaré en animación, algunas cositas del 3D y renderizado, ya que el modelado y rigging es tan complejo que necesitaría un video entero y ni con eso abarca toda la complejidad que tiene la animación 3D por computadora. Y por este motivo esto va dirigido para los que tienen idea de modelado, rigging y animación 3D, ya que esto no es un tutorial de cómo aprender animación 3D en general. Por lo que si quieren aprender animación 3D pueden mirar en internet, sobre todo en esta página que estás viendo este video, que existen un montón de tutoriales que te enseñan cómo hacerlo. Y sin más preámbulos, comenzamos. Antes de animar siquiera un fotograma o frame, toca tener listo el archivo con el que vas a trabajar. En este caso recomiendo tener el rig ya listo en lo posible, para no tener que hacer muchos cambios mientras uno va animando. Además hay que iluminar correctamente los modelos para que los sprites tengan sensación de profundidad y volumen. Eso sí, a diferencia de Garden of Banban, hasta para hacer mis animaciones 3D procuro que no explote mi PC bajándole la subdivisión a 2 o a 1, según el caso, ya que no es de la NASA. Aparte queremos que cuando anime esté lo más fluido posible para que no se tarde una eternidad en mover un brazo, por poner un ejemplo. Luego le pongo el color del mundo o ball de color negro para que las sombras sean de dicho color, y luego le pongo la luz con intensidad necesaria dependiendo del tipo de foco y que se ilumine enfrente del personaje. Solo procura que haya contraste entre diferentes partes del cuerpo. Cuando añadan pelo a un personaje, como lo es en el caso de este Cranky Kong, recomiendo que le quiten visibilidad al pelaje mientras animen, porque parece que consume recursos si tienen una tostadora y hace que haya lag a la hora de trabajar. No tan rápido, pequeño amiguito, toca dejar listas unas cosas. Primero lo pongo en el motor de render y después bajo la resolución, que en este caso sería 256 por 224 píxeles, que según lo que investigué es la resolución máxima de un juego de Super Nintendo. Luego bajo el tamaño del filtro a 0.01 y luego activo la transparencia, y por último le pongo en Color Management, donde cambio de Filmic a estándar, si quieres que los colores no se blanqueen demasiado. Eso sí, recorto el área de la animación, ya que no necesito el espacio que sobra, solo lo necesario para el sprite. Y casi se me olvida, recomiendo crear una rejilla del tamaño de 1280 píxeles de ancho y 1120 de alto, con cuadrillas de 4 píxeles en tu programa de dibujo. Una vez hecho esto, lo exportas tal cual como PNG transparente y lo usarás como fondo de cámara y lo pones de frente. Esto es para tener una referencia por donde podrían estar las partes del personaje al momento de bajar la resolución. Y ya con eso está listo para animar.
Ahora sí, se viene la parte entretenida, que es nomás animar el personaje. Eso sí, se siguen aplicando los 12 principios de animación, así que si quieren hacerlo bien, lean o vean muy bien esos principios que les mencioné. Y mejor aún, en este sagrado libro, que te enseña muy bien todo lo que es el arte de hacer animación. Para crear los smears de esta animación solo hay que duplicar el modelo del cuerpo y aplicar el modifier de armature, así se quedará en esa posición. Luego se repite el mismo proceso con cada frame hasta llegar a la pose final. Una vez hecho esto, animo la visibilidad tanto del render como del viewport. Eso sí, ajuste la duración de animación para que el smear funcione de manera efectiva. Se ve bonito, ¿verdad? Sería una pena que al mover la cámara se viera rara la pose. Como diría en este video de Monty Town, ojos que no ven, corazón que no siente. Una vez ya terminado de animar, lo que hacemos es primero ir a la parte donde quieres guardar los frames, que en este caso sería la carpeta de animación original, y una vez configurado le das a Control más F2 o Render Animation en esta pestaña. Una vez hechas las animaciones, toca convertir los colores de los sprites para que parezcan en lo más posible a un juego de Super Nintendo o una consola antigua. Para este proceso, de nuevo, les aviso que uso Sprite, un programa para hacer dibujos en pixel art y que se puede comprar en Steam. Primero abrimos el programa, luego abrimos el primer fotograma de la animación y luego le dices que OK para que importe el resto de la animación y póngale a 40 milisegundos, que equivale más o menos a 24 fotogramas por segundo. Antes que nada recomiendo modificar un poco los colores para que se contrasten mejor o faciliten el proceso de convertir los colores, ya sea ajustando el contraste o el tono, por poner ejemplos. En el caso de un personaje original, vamos a la ventana de paletas, le hacemos clic a un botón que tiene como 3 barritas y busca New Palette from Sprite. Después aparece una ventana que te da opciones para crear una nueva paleta. En la opción de Create New Palette, Color Count Limit, le cambiamos el número a 16 para que sea retro y le das OK. Ya tienes la paleta que quieres. Tal vez necesites añadir un color más, ya sea de un color específico o el blanco en caso de que quieras que tenga una apariencia específica. Una vez que ya está lista la paleta de colores, elegimos todos los fotogramas y después buscamos la pestaña Image y darle al modo Index, que tengo entendido que interpretará la imagen acorde a la paleta de colores. Y listo. Tienes el sprite con limitaciones de colores de la mencionada paleta. En el caso de que quieras replicar una estética de un juego existente, debes importar un sprite del juego original, que en este caso sería el Donkey, y ocultar la capa del sprite que queremos modificar. Lo que hacemos será ir a la parte de paleta y buscar la opción de generar nueva paleta. En este caso le damos a New Palette from Sprite y le ponemos el mismo número que el anterior, 16. Y listo, tu sprite tiene los colores de SNES o de consola antigua. Una vez lista la secuencia de imágenes con los correspondientes colores, si es para un juego o video de YouTube, exporta la secuencia con la resolución original y en formato PNG. Pero si quieres subirlo a las redes sociales, lo subes a 500% de la resolución y como GIF animado. Y bueno, así fue el proceso de animar los sprites pre-renderizados para mí, para que se hagan una idea de lo tardado que es el proceso de animar y adaptarlo al estilo pre-renderizado. El video de la parodia de Donkey Kong Country se tardó 2 meses en hacerse. 2 meses. Así que no quiero, chavitos, que me pregunten ahora ¿para cuándo nuevo video?
ni que fuera una inteligencia artificial que genere animación en segundos. Y bueno, ojalá les haya servido este video para los que tengan en mente hacer sus sprites, y si no, pues ojalá les haya entretenido con las cosas que puse a lo largo del video. En fin, gracias por llegar hasta aquí y ver el video. Como siempre, nos vemos para la próxima. Chao.